los Hebreos en el capítulo 9. Epístola a los Hebreos, capítulo 9. Y vamos a dar lectura desde el versículo 15 hasta terminar el capítulo. Vamos a esperar unos segundos a que todos puedan encontrarlo, abrir sus Biblias. Epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Vamos a dar solemnemente lectura a la santa palabra de nuestro Dios. Dice así: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido en tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Así sea. Hermanos, vivimos en la época de los superhéroes. Eh, Esto está muy de moda, ¿verdad? ¿Usted se imagina a Superman siendo incapaz de vencer a Lex Luthor, o a Batman muriendo en su intento por vencer al Joker, o tal vez a los Vengadores unidos fracasando por segunda vez frente a Thanos? Esto sería eh, decepcionante, ¿verdad? Pues bien, esto que está de moda actualmente nos sirve como una perfecta ilustración de lo que podían sentir los judíos del primer siglo. Era algo muy similar lo que ellos estaban viendo, evaluando y experimentando. Ellos se habían ilusionado con un Mesías que no era un hombre, sino un superhombre. Ellos no esperaban a un Mesías que viniera como un siervo sufriente, esperaban a un Mesías que viniera victorioso. Ellos esperaban a un Josué o a un Judas Macabeo que pudiera libertarlos del yugo romano. Esperaban a un Elías que tuviera el poder de hacer descender fuego del cielo y de consumir a sus enemigos. Usted tal vez recordará la escena en los evangelios de los Boanerges, los hijos del trueno, cuando no fueron recibidos en una aldea, le dijeron a Jesús: ¿quieres que oremos como Elías para que descienda fuego del cielo? Era eso lo que se habían armado en su imaginación. Esperaban un Moisés con capacidades sobrenaturales para castigar a Roma con las 10 plagas con que fue castigado Egipto. Se habían armado una idea de un Mesías superhombre, superpoderoso. Es por eso que cuando se enfrentan a la idea del Mesías crucificado,
dice Pablo que esta idea les era un tropezadero. El Mesías en una cruz romana, tal cosa no entraba en la teología que se habían armado los judíos del primer siglo. ¿Cómo es esto que se iba a morir? Tan solo basta que vayamos camino a Emaús. Vamos camino a Emaús y escuchemos cómo conversan estas personas que van camino a Emaús. Se les aparece Jesús y le dice, ¿qué están conversando? Y ellos le dicen, es que se trata de Jesús, varón profeta, poderoso en obras delante de Dios y del pueblo. Y nosotros esperábamos que Él fuera el Mesías, el libertador. Y va y se muere. Nota lo que la muerte de Jesús causó en la teología y en las esperanzas de los judíos que le estaban siguiendo. Simplemente la muerte de Jesús no cuadraba con la teología. Ellos esperaban un superhombre, no al siervo sufriente de Jehová. Es por eso que en esta mañana los versículos que hemos leído, el autor los escribe con la intención de demostrar, y aquí el punto central de todo este segmento, lo escribe con la intención de demostrar a los judíos que habían creído en Jesús que la muerte del Mesías era necesaria. De allí que hemos titulado el sermón de esta mañana, las exigencias del pacto satisfechas en la muerte de Cristo. Y transitemos por el texto de esta mañana, por la porción de esta mañana a través de 3 puntos, 3 exigencias que Jesús satisfizo con su muerte. El primero de ellos es que el testamento exige la muerte del testador. Nuestro segundo punto será que el perdón exige sangre. Y nuestro tercer y último punto será que el juicio exige un sustituto. Así que Dios nos ayude en esta mañana y podamos ver con claridad por qué fue necesario que Jesús muriera. Hoy en día estamos en el año 2021. El tema de la muerte de Jesús ya es un tema que tenemos internalizado. Es un tema que parece obvio a la mayoría, pero recuerde que a los judíos del primer siglo, a quienes el autor les estaba escribiendo, no les era cosa tan fácil, puesto que estaban siendo perseguidos por otros judíos no convertidos que le decían, ustedes siguen una religión nueva cuyo Mesías se murió. De manera que es necesario que el autor, basado en el tema del pacto que está tratando, demuestre cómo el pacto exigía que alguien debía morir. El testamento exige la muerte. Vaya conmigo al versículo 16 y 17. Porque donde hay testamento, es necesario, resalte la palabra necesario, que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido en tanto que el testador vive. Hermanos, la palabra testamento es idéntica en el original a la palabra pacto. Ambas provienen de la misma palabra griega, diateke. Tiene 2 acepciones por lo menos. Es como cuando en español nosotros usamos, por ejemplo, la palabra carta. La palabra carta yo la puedo usar en la frase me ha llegado una carta, y todos entendemos que se trata, ¿cierto?, de una epístola, de un papel escrito, me ha llegado una carta. Pero también puedo decirle a alguien, oye, juega bien tus cartas. Estamos usando exactamente la misma palabra, pero en 2 contextos distintos que nos da 2 significados distintos. Con la palabra diateke ocurre exactamente lo mismo. Dependiendo del contexto en el que se ocupe, puede emplearse como pacto o como testamento. De hecho, si usted va a sus Biblias, y esto es importante, si va al versículo 15, note que hay un número entre medio. En algunas versiones aparece una letra. Si va al versículo 15 dice, así que por esto es mediador de un nuevo pacto. Y ahí hay un número 1 encimita. En algunas versiones hay una letra. Si va al versículo 16 dice, porque donde hay un testamento, y allá aparece después de la palabra testamento el número 2, o letra B en otras versiones. Y si va al pie de página hay una nota aclaratoria que dice, la misma palabra griega significa tanto pacto como testamento. De modo que lo que nos da la diferencia es el contexto inmediato que hace este cambio de testamento. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración?
Porque la palabra testamento, si bien para nosotros es sumamente frecuente y la entendemos de inmediato, no era algo tan familiar para los judíos. Los pactos en la Biblia, los pactos de Dios nunca son vistos como testamentos. Eso es algo que hay que aclarar. El pacto de Dios con Abraham no fue un testamento, no fue la última voluntad de Dios antes que se muriera y siguiera viviendo solo Abraham. No, tal cosa no existe. Lo mismo en el pacto de Dios con Moisés, en el pacto de Dios con David. En todos estos pactos diáteques nunca está el concepto central de testamento. De modo que en la mente de los judíos esto no era tan habitual. Lo que está ocurriendo, hermanos, es que el autor de Hebreos está utilizando el contexto y la segunda acepción de la palabra como testamento a manera ilustrativa, para poder, por medio de esta ilustración del testamento como acto jurídico, poder demostrar que la muerte del testador era necesaria para recibir la herencia. Si va conmigo al versículo 15, dice, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cuando hay un grupo familiar, ¿cierto?, que tiene una herencia por repartir, pero resulta que el dueño principal de la herencia todavía no ha fallecido, nadie puede tomar ni un solo peso, ni un solo metro cuadrado de esa herencia. Es necesario que el testador se muera antes que la herencia pueda ser repartida. El autor, por tanto, toma esta ilustración para resaltar este punto. De modo que si usted estudia el tema y ve las dos posibilidades, algunas Biblias a pie de página en comentarios también tienen las dos interpretaciones. Aquí puede referirse, dice, tanto a testamento como a pacto. La idea central permanece intacta. Ya sea que interpretemos la palabra diáteque del versículo 16 como pacto o como testamento, la idea central permanece idéntica. Es necesaria la muerte para que el testamento o el pacto se haga efectivo. Con esto, el autor ya introduce por qué era necesaria la muerte de Jesús. Recordemos una vez más, el autor no le está escribiendo a la iglesia del año 2021, principalmente. Por extensión, sí, pero principalmente y directamente les está escribiendo a un grupo de judíos convertidos, los hebreos, que estaban sufriendo persecución por parte de sus conciudadanos judíos que no habían creído y le decían, pero ¿cómo ustedes creen en una religión nueva? Más encima cuyo Mesías murió. Y no murió en cualquier muerte, no murió en una batalla de forma honrosa, murió en una vergonzosa cruz romana. Tal cosa simplemente no es posible. Pues el autor de Hebreos comienza a hablar de la necesidad de esta muerte usando esta ilustración. Ahora, como ilustración, tiene por objetivo resaltar el punto central, no ser perfecta en todos sus detalles. Y el punto central es este: era necesaria la muerte del testador. En este testamento, en este acto, un documento jurídico, unilateral, ¿verdad?, donde está la última voluntad del testador. Dicho sea de paso, cuando hablamos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la idea central que está allí es la idea de pacto, no la idea de última voluntad de Dios. De modo que esto es una excepción en la regla de interpretación de la palabra diáteque, y se entiende porque está utilizado aquí como una ilustración por parte del autor para resaltar esta necesidad importante. Hendrickson, hablando de los pactos, nos dice que los pactos con Dios tenían varias partes. Para empezar, la parte divina que pactaba con la parte humana. Ese pacto era sellado con la sangre de una víctima y luego todo el pueblo confirmaba ese pacto con un amén, haremos lo que Dios ha dicho. Fue más o menos lo que ocurrió con el pacto con Abraham. Dios puso los preceptos del pacto, Dios pacta con Abraham, hay animales que fueron sacrificados, Dios se pasea por en medio de los animales y se consagra y se determina el pacto. Con el pacto con Moisés y el pueblo de Israel fue exactamente lo mismo. Siempre hay una muerte de una víctima de por medio. Amados hermanos, es necesario, dice el versículo 16,
es necesario que intervenga muerte del testador. La única forma de recibir la herencia es con la muerte del generoso testador. Versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la herencia eterna. Amados hermanos, esta necesidad la podemos ver perfectamente ilustrada en el camino de Emaús. Vamos una vez más camino de Emaús. Si va conmigo a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24. Versículo 13. Dice así: y aquí dos de ellos, de los que habían sido discípulos de Jesús, iban el mismo día, el día de la resurrección, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que le dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y note el versículo 26. No era necesario, resalte esa palabra, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, era necesario que Jesús padeciera estas cosas. Hoy en día a nosotros nos queda bastante claro, pero los judíos del primer siglo habían sido tan mal enseñados por los religiosos de su tiempo que no esperaban al siervo sufriente de Jehová. Si vamos al libro de Isaías, vamos a encontrar muchos capítulos que nos hablan del Mesías como el siervo que sufría, el siervo que moría, el siervo que derramaba su sangre. Sin embargo, esto lo habían sacado los judíos de su teología y habían llenado la mente de Israel de un superhombre. Y resulta que Jesús no fue un superhombre. Él fue hecho en todo semejante a nosotros, excepto en pecado. La única diferencia era esa. En todo lo demás Jesús era un hombre como nosotros. De manera que Jesús no llenaba las expectativas carnales, las expectativas humanas de los judíos, no las llenaba. Por lo tanto, los judíos no podían entender esto como el Mesías perdió frente a su enemigo, el gobierno de Roma, el Estado de Roma. ¿Cómo perdió? No puede ser entonces el Mesías. Un Mesías en la cruz no es un Mesías. Esto pensaban los judíos. Pero aquí el autor está magistralmente desarrollando este tema y demostrando cómo las exigencias del pacto quedan satisfechas únicamente mediante la muerte de Cristo. Por tanto, era necesario, una palabra central en nuestra meditación de esta mañana, era necesario que el Cristo
padeciera estas cosas y entrara en su gloria, desde donde pronto también va a regresar. Pero esta no es la única exigencia que el pacto tenía, y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El perdón exige sangre. Versículos 18 al 26. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Note, hagamos el siguiente ejercicio. Voy a leer los versículos. Quiero que usted pueda poner atención y detectar qué palabra es la que más se repite en estos versículos. Versículo 18. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también la sangre, con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 6 veces se repite una palabra en estos versículos, marcando la dominancia del tema de esta porción. ¿Cuál es esa palabra? Muy bien, sangre. La palabra sangre es lo que tiene dominancia en este segmento. 6 veces se repite la palabra sangre, pero no se trata de cualquier forma de derramar la sangre. No es simplemente una herida que derrama sangre. Aquí no es algo místico que se necesitaban unas gotas de sangre, de manera que no es tampoco un ritual que necesitaba un par de gotas de sangre para llevarse a cabo. No es ni una herida sangrante solamente, ni un ritual que requería sangre. Tampoco es un acto de donar sangre, como el acto altruista de quien va, ¿cierto?, a un hospital y dona sangre para que pueda ser transfundida a otros pacientes que lo necesiten, y ahí le donan, ¿cierto? Hay que sacar casi medio litro de sangre. No se trata de eso. No se trata simplemente de la sangre, se trata de un sacrificio en el que la sangre es derramada hasta la muerte, de manera que nuevamente el tema de la muerte está aquí presente. Era una muerte no por asfixia, era una muerte no por trauma contuso, era una muerte sangrienta. No era una muerte natural que muriera de viejito y con eso bastaba, tampoco. Se trata de una muerte violenta, una muerte sacrificial. Cuando el cordero era sacrificado, era degollado, su sangre era derramada, su cuerpo era puesto por entero en sacrificio, en sacrificio. Es una muerte sangrienta, una muerte violenta. Esto puede tal vez herir la sensibilidad de alguno, pero es la revelación bíblica. Es la revelación bíblica. 6 veces aparece este tema, de esto nos está hablando. No está hablando de donar un poco de sangre, de derramar una gota de sangre, de sufrir una herida que sangra. No, va mucho más allá de eso. Se trata de una muerte sangrienta, el derramamiento de la sangre hasta la muerte. Y lo que dice el versículo 19 es: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros. Lo que está haciendo aquí el autor es ir y está diciendo: bueno, vamos al primer pacto. Vamos al pacto de Dios con Moisés. Vamos juntos y veamos que ese pacto fue ratificado no solamente con promesas, no solamente con palabras, sino que hubo derramamiento de sangre. Fue necesario para la confirmación del pacto que la sangre de un animal inocente fuese derramada. De manera que vamos juntos al libro de Éxodo. Vaya conmigo. Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24, y vamos a dar lectura a los primeros 8 versículos. Creo que con eso vamos a entender bien. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab, Abiú, y los 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová. Y ellos no se acerquen ni suba al pueblo con él. Y vino Moisés y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió
todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Pregunto, ¿cómo fue confirmado ese pacto? Solo con las promesas de haremos todo lo que Jehová ha dicho y las palabras escritas en el libro. Por supuesto que eran partes importantes, pero se selló finalmente con la sangre. Moisés tomó la sangre y la roció al pueblo simbólicamente para que esa sangre estuviese sobre todos, y de esa manera se confirmó el pacto que Dios estaba haciendo con Moisés y con Israel. El primer pacto fue instituido con sangre. Hermanos, noten la doble negación. Para hacer el énfasis en el tema de la sangre, el autor usa dos negaciones. No fue instituido sin sangre, no y sin. Esta tiene la intención de remarcar la necesidad. No podía ser de otra manera. El primer pacto no fue instituido sin sangre. La única forma de que fuera instituido era con sangre. Esta doble negación la usa intencionalmente el autor para resaltar esta necesidad de que hubiera muerte con derramamiento de sangre. El pacto tenía entonces esta forma de ser sellado, con la muerte de animales que fueron ofrecidos a Dios, y la sangre de esos animales era rociada al altar y al pueblo. Servía como un recordatorio perpetuo de que la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios no puede ser satisfecha de otra manera. El alma que pecare, esa morirá. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Levítico 17:11 dice el Señor: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. La única forma en que podía haber un pacto entre Dios y los hombres es que hubiera sangre de por medio. No hay otra manera. De allí que el autor toma esto para demostrar la necesidad de que la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, tenía que necesariamente ser derramada. Lo que se necesitaba, hermanos judíos, les dice el autor de Hebreos, no es un superhombre, un superman que viniera a destruir al imperio romano. Lo que se necesitaba era un Cordero de Dios capaz de derramar su sangre para hacer la propiciación con Dios, no para ganarle a un prójimo, no para ganarle a un sistema dominante en esta tierra, sino para lograr la paz con Dios. Algo muchísimo más importante y trascendente. Para esto era necesario el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. De manera que Jesús no cumplía las expectativas carnales y fantasiosas de los judíos que esperaban un superhombre, pero sí cumplió las expectativas de Dios. De modo que esta muerte, que para los hombres es necedad, para Dios es sabiduría. Los hombres esperaban, como un niño viendo una película de Marvel, un final feliz, donde el bueno venciera al malo y que el malo fuera el que muriera. Pero en el plan sapientísimo de Dios, la muerte de Cristo fue la mayor victoria que el universo ha podido conocer y presenciar. Es el verdadero final espectacular en el plan perfecto de Dios, no en la imaginación fantasiosa de los judíos que se habían imaginado un Mesías como superhombre. Jesús es el verdadero Salvador del mundo, quien salvó no por fuerza ni con ejército, sino con su muerte sacrificial en la cruz, logrando no la destrucción del imperio romano, sino la destrucción del imperio de la muerte, logrando no la paz política, sino la paz
con Dios, entonces era necesario la muerte del Mesías. Era necesario, hermanos, en el Señor. Dios nos ayude. Casi todo, nos dice el versículo 22, es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Las excepciones en la ley eran muy pocas cosas eran purificadas con agua o con fuego, la mayoría de las cosas eran purificadas con sangre. Y algún astuto dirá, bueno, entonces hay excepciones. Hay algunas cosas que tal vez no son purificadas con sangre, entonces ahí tal vez yo puedo entrar, ahí yo puedo con mis obras, con mi justicia propia, poder entrar para ser justificado y purificado sin la necesidad de la sangre de Jesús. Entonces hay más de un camino al cielo. Pues bien, si no le queda claro, la segunda parte del versículo 22 borra toda duda. La primera dice, casi todo es purificado según la ley, con sangre. Pero la segunda no deja lugar a dudas, no deja lugar a caminos alternativos, a otras fórmulas alternativas que podamos usar. La segunda parte del versículo 22 nos dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta remisión, hermanos, tuvo un altísimo costo. Hoy en día a nosotros nos parece tan fácil, y es que Dios lo hizo así. Gracias a Dios por eso. Hoy en día usted puede experimentar tristemente caídas, pecados, y puede ir a las plantas del Señor, rogar perdón y por medio de la sangre de Cristo que fue derramada obtener perdón, obtener paz con Dios. Y podemos luego de eso ir a acostarnos tranquilo y dormir con nuestra conciencia tranquila y dormir como un niño. Sin embargo, hermanos, pese a que aceptamos el perdón de Dios, no dimensionamos bien el costo que tuvo. Para la remisión de nuestros pecados fue necesario el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. Tal vez pocos de nosotros hemos experimentado cosas traumáticas. Probablemente no haya nada más traumático en la vida debajo del sol que un padre sufra la muerte de un hijo, sobre todo una muerte violenta, injusta, a manos de asaltantes, a manos de malas personas. Eso fue lo que el Padre estuvo dispuesto a sufrir para poder darnos el perdón, para poder tener la remisión. Su Hijo tierno, a quien Él amaba, y aquí mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Su Hijo amado sufrió una muerte violentísima en la cruz a manos de malhechores, de hombres perversos, de hombres injustos. Eso fue lo que costó el perdón de Dios. Costó el derramamiento de la sangre de Cristo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. De manera que a lo que a nosotros parece no costarnos nada, hermanos, a Dios le costó todo. Le costó la vida de su Hijo unigénito, de su único Hijo Jesucristo. De modo que esto nos haga postrarnos en adoración, nos haga poder entender no solo la necesidad de que Cristo muriera, esto nos hace entender, sí, de verdad, lo que necesitábamos no era un superhombre, lo que necesitábamos era un hombre tan débil como nosotros que pudiera morir en una cruz en nuestro lugar, a nuestro favor, y Él estuvo dispuesto a hacerlo. Y esto nos debe henchir el corazón de asombro, de gratitud, de adoración por la obra que Dios ha hecho, nos ha dado a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y lo dio para que muriera una muerte violenta, dolorosa, en una cruz. Y no solo eso, sino que estando en la cruz, tuvo que también beber, y esto es lo más terrible de todo, beber la copa de la ira de Dios, sufrir el abandono de su Padre amado en la cruz. Esto es tremendamente profundo y es imposible de expresar con palabras humanas lo que el derramamiento de la sangre de Cristo implicó para la vida de Jesús, la relación de la Trinidad, algo que va mucho más allá de nuestro entendimiento. Todo esto costó la muerte de Jesús para poder hacer la remisión de nuestros pecados.
hermanos en el Señor, así que si pecamos, podemos ir confiadamente al trono de la gracia, abogado tenemos para con el Padre, y podemos recibir gozoso su perdón y su paz, pero sabiendo el costo que esto tuvo. De manera que si bien aquellos que estamos bajo la gracia podemos pecar y acudir al trono de la gracia, de ninguna manera podemos pecar deliberadamente. De ninguna manera podemos pecar irresponsablemente, puesto que nuestro pecado fue lo que causó y provocó la necesidad de que Cristo derramara su sangre en la cruz. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así de costosa, hermanos, fue la remisión. Dios no perdona el pecado simplemente bajando la vista y diciendo, ya está bien, como te amo, voy a hacer la vista gorda y no voy a ver tus pecados y voy a juntar todos tus pecados y te voy a hacer un perdonazo. No, tal cosa va en contra de la justicia y de la santidad de nuestro Dios. El perdón exige sangre. De allí el título de nuestro segundo punto. El perdón exige que haya derramamiento de sangre. Y la única sangre capaz de poder pagar por el pecado de todos los hombres no era la sangre de los becerros, no era la sangre de los machos cabríos, era únicamente la sangre del Cordero de Dios. De allí la necesidad de que su sangre fuera derramada para expiación de nuestros pecados, para remisión de nuestras transgresiones, hermanos, era necesario, no había otra forma. La única otra forma era que la justicia de Dios cayera sobre nosotros y fuéramos condenados por la eternidad. Las gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo y nos ha dado la sangre del pacto. Este pacto no solo fue firmado al pie de página con la sangre de Jesús, fue completamente escrito con su sangre. Él derramó toda su sangre para la remisión de nuestros pecados. Gracias sean dadas a nuestro Dios, de manera que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el día del juicio podemos decir, la sangre de Cristo ha hecho propiciación por nuestros pecados. Y esto nos conduce a nuestro tercer y último punto, el juicio. Y en el día del juicio, el juicio exige un sustituto. Versículos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan una sola vez. El autor de Hebreos hace frecuentemente uso de esta palabra una sola vez. De hecho, en los versículos anteriores dice que Cristo entró en el santuario celestial no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Esto ocurrió una sola vez. De manera que la doctrina de cierto grupo que cada día domingo crucifican al Señor es falsa. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el sacrificio perpetuo, así se le llama, la doctrina del sacrificio perpetuo, esta doctrina romana, no es bíblica. Ellos se han armado una teología en la cual el sacerdote viene siendo un superhombre. Dicen ellos que durante la misa el sacerdote tiene el poder de acceder al trono de Dios para bajar a Cristo de su trono y ponerlo sobre la mesa de la Eucaristía para sacrificarlo de nuevo. ¿Nota la tremenda herejía? Y en este razonamiento, dicen los teólogos romanos, el sacerdote viene a ser más poderoso que los profetas, viene a ser más poderoso incluso que los ángeles, teniendo la capacidad de subir hasta el trono de Dios para bajar a Cristo para que sea sacrificado en la misa. ¿Nota la tremenda herejía de esto? El autor de Hebreos dice, no, esto ocurrió una sola vez. Hermanos, cuando nosotros recordamos en la Santa Cena, lo que estamos haciendo es recordar, conmemorar la muerte de Jesús, no crucificarle de nuevo. ¿Por qué?
porque Jesús entró una sola vez al santuario celestial, no para ofrecerse muchas veces como tenía que estar el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año, sino que lo hizo una sola vez. Versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El versículo 27 nos está mostrando dos designios soberanos de Dios, que por más que queramos, hermanos, transgredirlos, es imposible. Podemos llevarle la contra a Dios en sus mandamientos, en muchas cosas, pero Dios ha impuesto un designio, un decreto. Esto es un acto soberano e inalterable de Dios. Ni siquiera el más fuerte o el más longevo de los hombres puede pasar esto. Ni siquiera Matusalén, que vivió 969 años, finalmente murió. Todos moriremos. Los filósofos le llaman a esto la única certeza de la vida. La única certeza de la vida es la muerte. Estábamos diciendo entonces que el versículo 27 nos muestra los designios de Dios. Es imposible que transgredamos el designio de la muerte. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto al juicio. Memento mori. Recuerda que vas a morir. Está establecido por Dios, el rico y el pobre. Ambos morirán. El sabio y el necio. El que trabaja mucho y el perezoso. El justo y el impío. Todos vamos a morir porque así lo ha establecido el Dios soberano como un decreto real, un decreto inalterable. No existe tal cosa como la reencarnación. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El versículo 28 nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. El autor está usando esta analogía del ser humano que vive solo una vez, muere solo una vez y luego de esto va al juicio. Dice, así también Jesús, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Aquel que fue hecho en todo semejante a nosotros, excepto en pecado, experimentó una sola vez la muerte por todos nosotros y no podía morir más de una vez. Además de esto, el versículo 27 nos muestra otro acto soberano, otro decreto soberano, el juicio post-mortem. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nada nos dice la Escritura respecto a un purgatorio donde podremos solucionar los asuntos pendientes que tengamos con la justicia de Dios. Nada de eso. Los hombres mueren una sola vez y después de eso el juicio. Está establecido para los hombres de esa manera. Ahora, este juicio es un juicio completamente justo de Dios. Es un juicio que exige la condenación de aquel que ha pecado. A no ser que haya alguien que haga de sustituto y que reciba la pena y la condenación y la muerte en nuestro lugar. Y de eso es precisamente de lo que el texto nos está hablando. Hacia allá nos quiere conducir el autor de Hebreos. Hermanos, este juicio en el cual nosotros debíamos ser juzgados, Cristo tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Cuando Jesús murió, 3 malhechores debían ser crucificados. Uno de ellos era Barrabás. Pero Barrabás, pese a haber sido condenado por sedición, por traición al imperio, nunca llegó a la cruz, nunca llegó a la ejecución, porque Jesús tomó su lugar en el juicio. Jesús tomó el lugar de Barrabás. Necesitamos un sustituto. El juicio exige o la condenación o un sustituto que sufra la condenación en nuestro lugar. Así como los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Jesús bebió la copa del juicio de Dios en la cruz. Hermanos, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el pueblo estaba expectante afuera esperando.
El sacerdote entraba como sustituto, como representando, esa es la palabra, entraba representando al pueblo ante Dios. Y entraba con la sangre del sacrificio y la rociaba sobre el propiciatorio para que la ira de Dios se apaciguara. Amados hermanos, es precisamente lo que hizo Jesús. Él entró al santuario no terrenal, sino celestial, y no con sangre ajena de un macho cabrío, sino con su propia sangre. Y Él hizo propiciación. Él, hermanos, fue juzgado en nuestro lugar. Él mismo fue el sacrificio perfecto, fue nuestro sustituto en la cruz. Tú y yo éramos ese Barrabás que no llegó a ser crucificado porque otro tomó nuestro lugar. El pueblo de Israel no entraba al lugar santísimo, otro entraba en lugar de todos, representándoles el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote tenía que entrar y luego salir vivo de ahí. Si él no entraba correctamente, la ira de Dios lo iba a fulminar, la justicia, la santidad de Dios. De manera que era algo muy común que cada día de la expiación, cada Yom Kippur que se celebraba cada año, el pueblo estaba expectante a que el sumo sacerdote saliera sano y salvo del lugar santísimo. Cuando el sacerdote salía sano y salvo, el pueblo podía respirar aliviado. Ah, el sacrificio fue aceptado. Dios nos ha perdonado las transgresiones de este año. Podemos respirar tranquilos un año más. Hermanos, es exactamente esto lo que el autor está mostrando en esto. Nótelo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús ofreció el sacrificio, entró al lugar santísimo, al cielo mismo de Dios, y un día va a salir del lugar santísimo para volver a encontrarse con su pueblo. Esto es lo que el autor está mostrando. Esta salida del sumo sacerdote desde el templo, desde el lugar santísimo, es lo que nosotros esperamos como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy Jesús está en el lugar santísimo, en el santuario, en el trono de Dios, pero un día va a regresar y el pueblo debe estar expectante. De la misma forma en que el pueblo de Israel estaba expectante y esperaba con ansias que saliera vivo el sumo sacerdote del lugar santísimo para recibirle con gozo y con fiesta, porque hemos sido perdonados, el sacrificio ha sido aceptado, tenemos un año más de vida, de respirar tranquilos. Con la misma expectación, el pueblo de Dios está esperando el retorno de su gran sumo sacerdote que hoy está en el lugar santísimo celestial intercediendo por nosotros, pero pronto va a volver. Eso es lo que el texto nos está diciendo, hermanos. Y así también Cristo fue ofrecido una sola vez y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, porque la ofrenda ya fue aceptada para salvar a los que le esperan. Este es el resultado de la muerte sustitutiva de Jesús, de que Él nos sustituyó en el juicio ante Dios. Él vendrá no para condenarnos, Él vendrá en juicio. Aquellos que no le han aceptado serán condenados, pero todos aquellos quienes le esperamos con ansias, como Israel esperaba la salida del sumo sacerdote, le recibiremos con gozo por la victoria que Él ha ganado para nosotros, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nota las riquezas tremendas de este texto. Nota cómo era necesario que Jesús muriera para que el testamento fuera efectivo y recibiéramos la herencia, para que la sangre fuera derramada para remisión de nuestros pecados y para que el Padre aceptara el sacrificio de Cristo en nuestro lugar como sustituto y Él pudiera salir como el sumo sacerdote y regresar por nosotros para que estemos con Él, no por un año, como ocurría en el Yom Kippur, sino para siempre. Así que gracias sean dadas a Dios por habernos dado a su Hijo Jesucristo. Era necesario en el nuevo pacto que Jesús muriera, que Jesús derramara su sangre, que Jesús sufriera como nuestro sustituto ante el juicio de Dios. Todas las exigencias del pacto fueron satisfechas
plenamente en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero héroe. No el héroe de fantasía que gana de manera carnal, terrenal, por medio de armas y de fuerza. Él venció por medio de su muerte en la cruz. Esta es la sabiduría de Dios, escondida para el mundo, pero revelada para nosotros. Concluimos entonces que era necesario que el Mesías sufriera una muerte de cruz. Concluimos que su muerte fue lo que nos dio vida. Concluimos que Jesús no cumplió las expectativas humanas, sino que cumplió las expectativas divinas. Su muerte no fue un desafortunado evento, sino el cumplimiento del plan perfecto de Dios. No fue un accidente imprevisto, sino un incidente previsto desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, era necesario que el Mesías sufriera en la cruz y entrara en su gloria, desde donde pronto va a volver. ¿Estás tú como Israel esperando ansioso la salida del sumo sacerdote del lugar santísimo? Te invito a que dispongamos nuestros corazones en adoración, en expectativa reverente, y esperemos la salida, el pronto regreso de nuestro gran sumo sacerdote desde el lugar santísimo en los cielos mismos, donde Él hoy está sentado a la diestra del Padre. Gracias a nuestro Dios por darnos a su Hijo Jesucristo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por ser el testador que murió para que recibiésemos la herencia, por ser el Cordero de Dios que derramó su sangre para que nuestros pecados fueran redimidos, de ser nuestro sustituto delante del juicio de Dios. A Él sea toda la gloria, ahora y siempre. Padre, te damos